Sabe que no hay nada ni nadie en este mundo que se iguale a nuestro Dios, ni pueda hacer algo parecido a lo que Él ha hecho en nuestro favor. Recuerdo hace algunos años atrás, cuando estuve en la escuela, quizás para algunos dirán, todavía hay memoria de eso, ¿verdad? Recuerdo hace años atrás, estuve en la escuela y tenía que ir a casa. Aquellos que conocen la ciudad de Cuenca, es la escuela donde yo estaba, funcionaba en el Parque Miguel León. No sé si conocen el Parque Miguel León, allí donde funciona el Museo de Arte Moderno en San Sebastián. Ya, allí era la escuela donde yo estudiaba, pero tenía que ir a casa. La casa está en Quinta Chica. Desde ese tiempo la casa ya estaba allí en Quinta Chica, imagínense cuánto tiempo atrás. Y de pronto tenía que hacer un cambio de ropa porque habría de acudir hasta un lugar en la provincia del Cañar que se llama Ingapirca por parte del estudio. Había que estudiar el lugar. Entonces, para ir allá me iba a hacer un cambio de ropa, pues yo específicamente vivía en la escuela. Y el profesor me dijo, ¿sí conoces el camino a casa? Yo le dije, sí, yo conozco, claro que sí. Alguna vez mi madre me había dicho, para ir a casa, tomas la vía de la calle Sucre y bajas una sola y llegas a casa. Bueno, yo le creí. Tomé la mano de mi hermano menor y rumbo a casa. Bajé la calle Sucre y cuando pasé la Huayna Cápac, la clave era encontrar la Chola Cuencana para coger la avenida España e ir directamente. Pero resulta que cuando pasé la Huayna Cápac me encontré completamente perdido. Un niño jalado la mano a otro niño, caminando por donde hoy es la González Suárez, y seguí caminando. Llegué a un momento en el cual yo ya no sabía qué hacer y mi hermano menor me dijo, ¿cuánto falta ya? Y no, ya falta poco, no te preocupes, ya falta poco. Y más abajo le pregunté, ¿por qué calle quisieras ir? ¿A la izquierda o a la derecha? Y dice, ¿pero por dónde hay que ir? Por cualquiera de los dos llegamos. No hay problema, cualquiera de los dos escoge. Llegamos porque llegamos, cualquiera de las dos. En realidad dentro de mí yo sabía que ya me había perdido. Justamente estábamos cerca del Gran Aquí. En ese tiempo no funcionaba el Gran Aquí, el camino era de tierra. Y estábamos caminando y de pronto vi a un taxista estacionado y le pregunté, ¿por dónde puedo llegar hasta la salida, a la avenida España, donde sale esta vía? A la parte adelante del aeropuerto le pregunto y el taxista me indica. En ese proceso con mi hermano estuvimos completamente perdidos por falta de conocimiento, porque no sabíamos ni en dónde estábamos. Pero escuchando la voz que me había indicado el señor taxista, comencé a caminar. Llegamos hasta la entrada a los Eucaliptos y la avenida de los Andes directamente. Tomamos la avenida de los Andes hasta la Hurtado de Mendoza. Y en la Hurtado de Mendoza, mientras estuvimos cerca de bajar, para mí fue un suspiro, porque dije, ya estoy, ya conozco el lugar. Cuando estaba cerca de llegar al puente con mi hermano, niños, salimos corriendo y dijimos, ya estamos cerca. Conocer la verdad hizo posible que estuviera contento, libre, con tranquilidad, con seguridad.
¿Cuán importante, me pregunto en este día y pregunto a la congregación, cuán importante es estar seguro de conocer la verdad y el camino? Tan necesario, y mientras no se conozca, nos encontraremos perdidos. Quisiera llevarles en esta mañana al Evangelio según San Juan, capítulo 8. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Vamos a leer desde el verso 32 hasta el verso 36. Si usted trajo su Biblia, o puede también encender su Biblia. En la actualidad ya no solamente se puede abrir, ¿verdad?, sino puede encender la Biblia. Y dice Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Veamos otra vez: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos al verso 33, por favor. Este verso es muy importante y vamos a tocar después en el sermón. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Vamos al siguiente verso. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Verso 35, por favor. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí, queda para siempre. Vamos al último verso de esta mañana del sermón. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Una vez más: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a concentrarnos en el verso del sermón. Tenga la bondad, verso 32. El verso 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La primera palabra de este verso, en este caso, o el primer verbo en este verso, es conoceréis. Y conoceréis. Hay diferentes formas de conocer. Una de las formas de conocer era cuando yo le dije al profesor: sí conozco el camino a casa. Pero en realidad, ¿qué sucedió conmigo? Una de las formas de conocer era así: sí conozco, tengo una idea de cómo llegar a casa. Otra de las formas de conocer, a lo mejor cuando usted está conduciendo su vehículo, dice: yo conozco mi vehículo, sé alguna fallita que tiene y yo sé cómo arreglarlo, sé cómo manejarlo el vehículo. Pero otra cosa de conocer el vehículo es cómo lo conoce el fabricante, ¿verdad? Cuando le conoce el fabricante, o cómo le conoce el fabricante, es demasiado importante, y hay mucha diferencia de la forma como le conoce el conductor del vehículo. Hay otra forma también de conocer: cuando alguien está preparando la comida, conoce cómo se realiza todo el proceso de la preparación. Y quizás el que prueba la comida puede decir: no, yo sí conozco qué tal de sabroso es cuando me sirvo, por ejemplo, un ceviche, o cuando me sirvo posiblemente un encebollado. Muy rico, muy sabroso es el ceviche o el encebollado. Una forma de conocer es aquel que come, saborea, pero otra forma de conocer es la persona que prepara. Sabe cuál es el procedimiento y cómo se realiza. Es decir, hay diferentes formas de conocer. Y por eso voy un momento al pasaje del Génesis, donde Dios le presenta a Eva, o presenta a Adán a su mujer Eva. Le trae a Eva delante de Adán, y me imagino a Adán y dice: wow, viéndola por primera vez, wow, ella sí que es carne de mi carne y huesos de mis huesos, ¿verdad? Ya hace la expresión y se admira porque es la primera vez que la ve. Pero el pasaje posterior dice: porque allí ya le ve, ya sabe cómo es, y quizás le conoce en parte. Pero el pasaje bíblico dice: y conoció Adán a su mujer.
Otra forma de conocer, ¿verdad? Otra forma de conocer cuando dice, y conoció Adán a su mujer. Y al conocer Adán a su mujer, vino como fruto el primer hijo. Una forma de conocer es cuando la ve. Y otra forma de conocer es cuando tienen su primer hijo. Es decir, hay diferentes formas de conocer. Cuando usted va a 1 de Corintios, capítulo 13, en el pasaje usted encuentra donde el apóstol Pablo dice, yo conozco en parte y en parte puedo profetizar, pero llegará el tiempo en que voy a conocer tal como yo soy conocido de parte de Dios. Es decir, nosotros tenemos una idea de conocer a Dios. Conozco a Dios porque me han hablado de Él, o conozco de Dios porque he estudiado a través de la palabra de Dios, y conozco de Él porque he leído libros de teología. Conozco de Dios porque han predicado de Dios, porque he recibido enseñanzas de Dios. Pero otra cosa es conocer como Dios nos conoce a nosotros. Y el apóstol Pablo dice, llegará el tiempo en que yo también pueda conocerle a Él, así como Él me conoce a mí. Hay una buena diferencia en la forma de conocer, ¿verdad? Y conocer algo o a alguien es muy importante. El apóstol Juan, en este caso, en el pasaje dice, conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. Ahora continuamos en el pasaje, y cuando se refiere a la verdad, claro que algunos, para dudar de lo que se enseña, dicen, bueno, la verdad usted sabe que es relativa. Para eso necesitamos ir a la Biblia, la palabra de Dios. En la Biblia encontramos 3 depósitos importantes de la verdad. En Juan capítulo 14, el verso 6, Jesucristo, hablando con los discípulos, Él está en el aposento alto y Él está enseñando algunos principios del reino de Dios a sus discípulos. Ellos están un poco desconsolados porque Jesús les había dicho, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los gentiles, le azotarán, le matarán, pero al tercer día resucitará. En Juan capítulo 14, el verso 6, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. El contenido de la verdad entonces está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El primer depósito de la verdad, si queremos conocer la verdad, hemos de relacionarnos con el Señor Jesucristo. En primer lugar, la clave está allí. Conoceréis la verdad, es decir, conoceréis al Señor Jesucristo. En primer lugar, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El primer depósito de la verdad encontramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 18, entre los versos 36 y 37, usted va a encontrar, también el verso 38, va a encontrar un diálogo entre el Señor Jesucristo y Poncio Pilatos. Poncio Pilatos es el gobernador de la provincia de Judea, y Jesús está en Jerusalén y está siendo juzgado de forma civil, es decir, con autoridades civiles. Y una de las autoridades civiles es Poncio Pilato. Él es el que va a juzgar a Jesús y desea conversar con el Señor Jesucristo. Y en el verso 37, el Señor Jesucristo le dice, yo para eso o para esto he venido a este mundo, para dar testimonio de la verdad. Una vez más, para dar testimonio de la verdad.
y una última vez para dar testimonio de la verdad. En el siguiente verso, Poncio Pilato, con desconocimiento, le pregunta: ¿y qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Interesante, cuando alguien desconoce, solamente toma una decisión porque otros dicen lo que debería hacer. Pero cuando alguien conoce la verdad, entonces la defiende, como los apóstoles. Jesús dijo: yo he venido para dar testimonio de la verdad. La palabra testimonio viene del griego martureo, de donde viene la palabra mártir, que significa estoy dispuesto a poner mi vida por defender la verdad que traigo conmigo. Y en realidad el Señor Jesucristo puso su vida por defender la verdad que Él traía en Él. Y los apóstoles que vinieron después del Señor Jesucristo, ellos también pusieron su vida para defender la verdad que estaba en Él. Con razón, aquellos que estaban en Antioquía, cuando vieron a los discípulos predicar y vivir, dijeron: ellos son cristianos, y se les llamó por primera vez cristianos en un lugar que se llama Antioquía, al norte de Israel, del país de Siria, en Antioquía de Siria. Qué importante es entender esto, que cuando alguien está seguro de la verdad, puede tomar decisiones adecuadas en el tiempo correcto. El primer depósito de la verdad, entonces, en la Biblia es el Señor Jesucristo. Y si usted y yo necesitamos estar en la verdad, entonces necesitamos estar en Cristo. En el Señor Jesucristo tendremos seguridad para la eternidad. El segundo depósito de la verdad que vemos en la palabra de Dios, podemos ir hasta donde está Primera de Timoteo capítulo 3, el verso 15. En Primera de Timoteo capítulo 3, verso 15, el apóstol Pablo enseña a su hijo espiritual que hay un lugar donde guarda la verdad, donde es el lugar donde se enseña la verdad, donde se defiende la verdad. Y observe lo que dice el pasaje: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La casa de Dios, y luego dice que es la iglesia de Dios viviente, y al último dice columna y baluarte de ¿qué? De la verdad. Una vez más, columna y baluarte de ¿qué? De la verdad. Cuando habla de columnas, observe, este lugar tiene columnas. ¿Cuál es el objetivo de las columnas? Defender toda o sostener toda la construcción. Y sin la columna, ¿qué sucede con la construcción? No se puede sostener, se cae. La iglesia es la que sostiene la verdad de Dios. Imagínese si la iglesia no fuera el lugar donde se sostiene la verdad de Dios. El mundo entero estaría perdido. Y Dios ha encargado a la iglesia publicar la verdad. Donde la iglesia calla, la mentira señoreará en aquel lugar. Pero cuando la iglesia publica la verdad de Dios, la verdad en el Señor Jesucristo, entonces este pueblo comienza a crecer en fe, comienza a crecer en conocimiento y empieza a vivir de mejor manera. La iglesia es columna y baluarte. Usted observa la columna y puede quizás decir: es demasiado importante la columna. Cuando habla de baluarte, lo que sostiene la columna, el hierro que sostiene la columna, es el baluarte. Es decir, tanto la columna como el hierro son demasiado importantes para sostener la verdad de Dios en nosotros. Sin la verdad, la iglesia desaparece. El tercer depósito en la Biblia de la verdad vamos a encontrar en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, el verso 17. El Señor Jesucristo está orando. Sigue el jueves de la Semana Santa, de la última semana que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra.
y él estuvo conversando con sus discípulos. Seguía enseñando verdades del reino de Dios. En Juan 17, en la oración, el Señor Jesucristo dice, refiriéndose al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Una vez más, santifícalos en tu verdad, no en la verdad humana. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Una vez más, tu palabra es verdad. Entonces, cada vez que nosotros la leemos, cada vez que la estudiamos, cada vez que recibimos el consejo de ella, somos edificados en la verdad de Dios para nosotros. El hombre, sin conocer la verdad de Dios, no sabe o desconoce la voluntad de Dios y puede vivir de acuerdo a su criterio, y muchas veces podemos equivocarnos cuando vivimos o cuando hacemos las cosas de acuerdo a nuestro criterio. Recuerdo que cuando yo me iba hasta casa, con mi criterio, con mi conocimiento, con el deseo de llegar a casa, pero sin estar seguro de la verdad del camino. Pero otra cosa es cuando conocemos la verdad y aplicamos esa verdad, el destino está muy claro, el destino está seguro. Les he indicado en este día 3 depósitos de la verdad: la persona de nuestro Señor Jesucristo; 2, la iglesia; y 3, la palabra de Dios. Es decir, nuestra relación diaria debe estar bien, primero con el Señor Jesucristo; 2, debemos tener buena comunión y buena relación con la iglesia, que es guardadora de la verdad; y 3, debemos tener compañerismo y también el consejo diario de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Ya hemos visto el depósito de la verdad puesta en la palabra de Dios, pero el pasaje dice: conoceréis la verdad. ¿Qué clase de conocimiento debemos tener, tanto del Señor Jesucristo como de la iglesia y de la palabra? Tanto así que cuando tenemos esa experiencia, produce efecto en nuestras vidas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará. Una última vez, la verdad os hará bien. Para continuar con esta última parte del sermón, que tiene que ver con la libertad en Cristo y en la verdad, me gustaría llevarles al verso 33 de Juan 8. En el verso 33 hay una reacción de aquellos que escuchan. El Señor Jesucristo dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Claro que los que escuchan tienen una reacción, y vea qué dice. Le respondieron: linaje de Abraham somos. Quizás usted y yo podemos decir: claro, nosotros ya somos cristianos, ¿verdad? Y jamás hemos sido esclavos de nadie, dicen ellos al Señor Jesucristo. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ahora examinemos un poco esta reacción de aquellos que están hablando con el Señor Jesucristo. La frase jamás hemos sido esclavos de nadie. Creo que al diagnosticar esta frase o al evaluar esta frase vamos a encontrar que falta a la verdad. En el año 722 antes de Cristo, el pueblo del norte de Israel fue llevado cautivo, y utilizo la palabra cautivo para que entendamos mejor lo que sucede con la nación de Israel. Fueron llevados cautivos por los asirios, y al ser llevados cautivos por los asirios, ellos vinieron a ser esclavos. Por supuesto que no hacemos mención, antes de Moisés ellos estaban cautivos en Egipto, pero en el año 722 fueron cautivos por los asirios. En el año 586 fueron cautivos en Babilonia. 70 años después vino el imperio medo-persa, y también los hizo cautivos bajo el gobierno de Ciro, el persa. El imperio medo-persa.
Después llegaron los griegos y los griegos también les tuvieron cautivos. Después llegaron los romanos y los romanos también estuvieron cautivos, hasta en el tiempo que estaba el Señor Jesucristo, y ellos estaban bajo cautividad del Imperio Romano. Y ellos, ¿qué es lo que dicen? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Creo que en esta mañana hemos aclarado cuántas veces ellos han estado cautivos y esclavos, sin mencionar en el tiempo de los jueces, por supuesto. Cada vez iban siendo cautivos. Aún así, aclarando esta verdad espiritual de que ellos sí fueron esclavos, el Señor Jesucristo les va a mostrar otra verdad. Tenga la bondad en el verso 34. En el verso 34 ustedes van a ver que el problema de la cautividad no es solamente física, sino espiritual. Y allí nos hace notar a todos qué clase de cautividad hemos tenido. En el verso 34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Lo que el Señor Jesucristo ahora está enseñándoles es una verdad espiritual universal. El libro de Romanos capítulo 3, el verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El libro de Romanos capítulo 3, el verso 10 dice: no hay justo en la tierra, ni aún uno. Eso nos da a entender que hay un problema espiritual humano universal, de tal manera que aunque sea judío o no sea judío, aunque sea cristiano, no sea cristiano, todos hemos fallado. En Romanos capítulo 6, el verso 23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida. Señor nuestro, es vida eterna. Volvemos otra vez entonces a nuestro pasaje. De acuerdo al verso 34, Jesús está enseñando que el problema espiritual de pecado cautiva al ser humano. Y vamos con el primer punto de la libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El primer punto de la libertad tiene que ver con la culpa del pecado. Escuche bien otra vez: con la culpa del pecado. No le digo del poder del pecado, pero sí le digo de la culpa del pecado, porque el hombre dentro de sí mismo tiene una doble naturaleza espiritual. Primero, la naturaleza de pecado heredado de parte de Adán, que motiva al hombre a hacer el pecado. Y dos, cuando la persona ha nacido de nuevo, tiene el nuevo nacimiento, es decir, la naturaleza espiritual que viene de parte de Dios. Usted puede encontrar eso en el libro de Juan capítulo 1, verso 13, los cuales dicen: no son engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Eso implica que hay un nuevo nacimiento que viene de parte de Dios. Aún así, la naturaleza de pecado continúa dentro. En Romanos capítulo 8, el verso 13, nos enseña la Biblia que aquellas dos naturalezas espirituales están batallando dentro de nosotros. Y el pasaje dice: si por el Espíritu, utilizando Espíritu con mayúscula, que significa el Espíritu de Dios en la Biblia, si por el Espíritu hacéis morir, allí está el secreto. Otra vez: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando usted observa obras de la carne, quizás algunos piensan en naturaleza humana. Cierto es que la naturaleza humana hace las obras, pero esa naturaleza humana es dirigida por la carne. La carne en este pasaje no representa a naturaleza corporal, sino una naturaleza espiritual que lleva al hombre a pecar. En otros pasajes se utiliza el término iniquidad. Hoy estamos aprendiendo un poco sobre ese tema. Observe que hay un problema espiritual heredado de parte de Adán. Desde que cayó en pecado, recibió esa naturaleza, y esa viene
para todo el mundo. Usted puede observar esto también en Romanos capítulo 5, el verso 12, donde dice que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado vino también la muerte. Asimismo, por un hombre vino también la vida. Usted puede encontrar esos pasajes bíblicos donde puede recibir instrucción para conocer mejor la verdad de Dios. Observe, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Queda universalizado el problema espiritual. Y en segundo lugar, la esclavitud. Como dijo el Señor Jesucristo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿De qué nos hizo libres? Ahora sí, aclarando todo esto, entendemos de qué nos hizo libres el conocer al Señor Jesucristo, conocer la iglesia y conocer la palabra de Dios. ¿De qué nos hizo libres? De la culpa del pecado. El pecado produce como consecuencia la muerte. Cuando nosotros conocemos la verdad de Dios y llevamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, entonces la culpa es saldada, es decir, ya no somos culpados por parte de la humanidad ni por parte de Dios, porque la obra hecha por Jesucristo en la cruz del Calvario, habiendo derramado su sangre allí, es suficiente para pagar por todos nuestros pecados. Aleluya. Él hizo una vez y para siempre la obra. Si alguien está juzgando, criticando o condenándole a usted, no tiene que ser más por parte del enemigo. Pero recuerde eso: todo argumento del diablo ha sido ya vencido, porque Jesús pagó por la culpa de nuestros pecados. En primer lugar, somos libres de la culpa. Si usted y yo hemos fallado a Dios, hemos pecado contra Él, quiero recordarles que si usted ha recibido como Señor y Salvador a nuestro Señor Jesucristo y hemos receptado en nuestra vida, ha cambiado la condición de culpables y también ha cambiado la condición de muerte para darnos vida. En Romanos capítulo 5, el verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, la palabra justificados tiene como evidencia que alguien ha pagado ya nuestra deuda. Y podemos acercarnos confiadamente delante de Dios. ¿Por qué podemos acercarnos confiadamente? Porque el mismo Hijo de Dios hizo la obra para justificarnos. Segundo lugar, vemos que Jesús, al pagar por nuestros pecados, quitó la culpa y quitó también la muerte de nosotros, trayendo así la vida. En tercer lugar, nos devolvió a nosotros la capacidad de tomar decisiones. Recuerde que antes éramos esclavos del pecado. Esclavitud tiene que ver con fuerza y con quitar nuestros derechos. Pero el apóstol Pablo, enseñando, dice: libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Una cosa es ser esclavo y otra cosa es siervo. Esclavo es por fuerza y por control, es decir, hacemos porque nos ordena y porque tiene señorío de nosotros, por fuerza. Pero siervo significa por voluntad, es decir, yo me someto a la voluntad de mi Señor voluntariamente. Eso nos ayuda a entender que dejando la esclavitud, ahora nos sujetamos a quien reconocemos como Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestras vidas. Le entregamos todas las áreas de nuestras vidas y Él nos da el derecho otra vez de tomar buenas decisiones. Aquel libre albedrío recibido de parte de Dios para tomar decisiones, ahora tenemos la oportunidad de decidir para bien sobre nuestras vidas, pero guiados por el Espíritu Santo, que es mejor todavía. Y voy a ir terminando el sermón.
¿De qué más somos libres? Esto está muy importante. Ya hemos visto que somos libres de la culpa, somos libres de la muerte, somos libres de la esclavitud. Ahora somos libres para poder anunciar el mensaje de Dios, lo que Dios ha hecho en nosotros. Quizás algunos podrían decir: es que yo no conozco tanto de la palabra de Dios para poder enseñar a otros. Pero hay algo demasiado importante que nadie podría decir mejor que usted mismo: la obra que Jesús hizo en usted. Cada uno tiene el testimonio de lo que Jesús hizo con usted y en usted. Y usted puede compartir con los demás lo que el Señor ha hecho en su vida. Cómo estuvo antes de conocer al Señor. Cómo fue el proceso de la libertad que usted adquirió en Jesucristo. Y cómo hoy con esa libertad puede publicar lo que el Señor hizo con usted y también puede hacer con otra persona. Conocer la verdad me da la seguridad para llegar al destino. Recuerde lo que le conté al principio. Supuestamente yo conocía el camino para llegar a casa, pero mientras intentaba llegar a casa porque, entre comillas, creía estar seguro de saber cómo es el proceso, me equivoqué. Pero recibí la información correcta y adecuada. Y al recibir la información correcta y adecuada, cuando miré la evidencia de que estaba en el camino, empecé a correr con alegría y con la seguridad y con la paz de que llego a casa. Así es cuando alguien conoce la verdad de Dios. Quizás en el proceso podría decir: no, pero yo sí conozco un poco la palabra de Dios, sí conozco el camino, sí conozco por dónde debo ir. Pero en el proceso podemos equivocarnos. Pero cuando una vez más nos acercamos a Él para decir: sí, estoy equivocado, he perdido el camino, Señor, por favor, guíame otra vez. Tenga la seguridad que usted va a tener la libertad, el gozo, la paz en su vida y la seguridad cuando le muestre el camino a su destino. Que Dios añada bendiciones a su palabra en esta mañana.